Bien, vamos a estudiar el concepto evolutivo de la resistencia. Esto básicamente ocurre cuando una bacteria previamente sensible a un antibiótico puede experimentar mutaciones o adquisición de genes de resistencia a ciertos antibióticos por presión, por presión antibiótica ahora. Entonces, esto ocurre, meramente al azar y se puede transmitir se puede transmitir dependiendo del ambiente en que se encuentren estas bacterias. O sea, hay ambientes que pueden promover, por ejemplo, la falta de higiene, puede promover la transmisión de estas bacterias y de la resistencia por parte de la bacteria. Resistencia a los antibióticos. Entonces, si bien es cierto, esta bacteria puede sobrevivir a esta mutación en el caso de que la mutación no le afecte a una proteína vital, por ejemplo, la bacteria. Si es que ocurre esto, la bacteria muere, entonces no hay diseminación, no hay transmisión de estas bacterias resistentes a los antibióticos. Por otro lado, puede ocurrir que la bacteria, al dejar de exponerle a la bacteria frente a un antibiótico, o sea, disminuir la presión antibiótica, pueda verse o volverse de nuevo sensible. Entonces, eso ocurre cuando hay control en la transmisión, cuando hay disminución de la presión antibiótica, entonces esa bacteria puede rever esa mutación que generó a raíz de la presión antibiótica. Bien, ahora vamos a adentrarnos a la evaluación de la susceptibilidad a un antibiótico o pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Que es básicamente una prueba que se realiza en los laboratorios de microbiología. eh, Se aísla una bacteria productora de una enfermedad infecciosa, de un sitio, de un foco infeccioso. em, se le identifica y se le realiza la prueba de susceptibilidad dependiendo de la importancia. Por ejemplo, un paciente que llega con síntomas de IBU, infección de las vías urinarias, con tenemos vesical, lisuria, polaquiuria. Entonces se toma una muestra de orina del chorro medio, envía al laboratorio, se le estudia el examen del sedimento. Hay mucha reacción inflamatoria, se lo cultiva y se aísla un germen con un recuento elevado. En ese sentido, ese germen es el causante de la IBU. Entonces se le tiene que hacer la prueba de sensibilidad a antimicrobianos eh, para el tratamiento, ¿verdad?, adecuado de ese paciente. Eh, Hay otros factores, por ejemplo, que se miden también para realizar estas pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos. Por ejemplo, si la persona está con alguna enfermedad de base, si está inmunodeprimida, entonces eh, cuando hay alteración en las vías urinarias, ya que estamos en el tema de las vías urinarias, de las IBUs, entonces cuando se encuentran dos aislados de la orina, por ejemplo, eso puede tener importancia en ese tipo de pacientes. Em, a raíz de que tiene, por ejemplo, defectos en la vía urinaria, por ejemplo, la vejiga neurogénica puede ser uno de ellos, una hipertrofia prostática benigna o maligna en un paciente añoso, eh, o que se realizó algún procedimiento, alguna operación de la uretra, cosas así. En ese tipo de pacientes se tienen que jerarquizar los aislamientos, sumado también a a la reacción inflamatoria, ¿verdad? O pacientes sondados con sonda permanente. eh, y por otro lado, los pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología y consultan al laboratorio, se les realiza el urocultivo, no tiene reacción inflamatoria del sedimento. Sin embargo, en el cultivo se aíslan tres bacterias de morfología diferente con un recuento no significativo. En ese tipo de pacientes
no se le da la importancia, no se le realizan las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos. Por ese motivo. Porque lo más probable es que ese paciente haya tomado mal la muestra. Sería una colonización de la uretra distal, nada más. O sea, esos aislados serían colonizaciones, o sea, colonizantes de la uretra distal. Bien, entonces, en base a estos puntos, o sea, un profesional decide en instaurar una terapia antimicrobiana y en forma adecuada, ¿verdad? Em, de acuerdo entonces a las pruebas de sensibilidad antimicrobiana in vitro que se realizan en el laboratorio, tenemos dos metodologías. Sería el test por dilución, que tiene otras variantes, como la microdilución en caldo, la macrodilución en caldo. em, por otro lado, el test de difusión que se realiza en agar, difusión en agar. em, el test, el test estilométrico, el i-test también es por difusión y eso vamos a ver más adelante. Esto se realiza en base a un instituto que estandarizó previamente estos métodos, que se llama CLSI, Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, que son los que regulan todos, o sea, este tipo de metodologías y dan recomendaciones de la correcta realización de estos tests o métodos. Aparte de eso, dan información con relación a los puntos de corte de los antibióticos, de las bacterias versus los antibióticos, ¿verdad? O sea, para decir si una bacteria es sensible a un antibiótico o es resistente a un antibiótico. Esos puntos de corte son proveídos por este instituto. Y hay otros institutos también. eh, este sería americano y hay otro europeo, por ejemplo, que es la EUCAT, que también provee puntos de corte y recomendaciones para las pruebas de sensibilidad a antimicrobianos, pero en nuestro país al menos nos regimos por la CLSI. Bien, estos serían algunos métodos que determinan la concentración inhibitoria mínima eh, del antibiótico frente a la bacteria, ¿verdad? O sea, la mínima concentración del antibiótico a la que la bacteria se inhibe o muere. Serían el método de microdilución en caldo, macrodilución en caldo, dilución en agar, tiras de gradiente y métodos semiautomatizados. Todos estos métodos nos dan la SIM, la concentración inhibitoria mínima. Y el más importante acá es el gold standard, que es la microdilución en caldo. A partir de ahí, nacen la mayoría de los otros métodos, ¿verdad? O sea, es el principio mayor. Em, Aparte de eso, a partir de la microdilución en caldo, también aparecieron los otros métodos, por ejemplo, el de difusión de discos de Kirby Bauer, que solamente nos dice si es sensible a la bacteria o resistente a tal o cual antibiótico. Es un método cualitativo. Em, pero como les dije, como les mencioné, nacen a partir de la SIM de los antibióticos versus las bacterias. Em, y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Si bien es cierto, em, hay buena reproducibilidad entre los métodos. Bien, algunas definiciones que tenemos que saber, como la concentración inhibitoria mínima, se define a la menor concentración de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano luego de 18 a 24 horas de incubación. Esta sería básicamente la definición de SIM. Entonces, la mínima concentración a la que
de un antibiótico a la que se inhibe una bacteria en un periodo de incubación que comprende de 18 a 24 horas. Y por otro lado está la concentración bactericida mínima, que es la mínima concentración de un antimicrobiano que mata a una bacteria. Mata en un 99,9% de la población bacteriana. Otro de los términos que hay que manejar son los puntos de corte que había mencionado en láminas atrás. Los puntos de corte eh, clínicos son puntos de corte que nacen a partir de tres criterios. El criterio farmacológico es la concentración a la que un antimicrobiano puede alcanzar en el cuerpo humano. Ese es el criterio farmacológico. ¿Hasta qué concentración puede llegar a alcanzar un antimicrobiano en el cuerpo humano? Eh, Obviamente hasta no demostrar efectos adversos o tóxicos, ¿verdad? Em, por otro lado está el criterio poblacional, que es cuando se pone el fármaco versus la bacteria. Entonces, ¿a qué SIM la bacteria muere? Si muere a una SIM de 4 microgramos por ml o si muere a una SIM de 8, por ejemplo. Em, y por último está el criterio clínico, cuando se unen esos tres componentes, ¿verdad? La droga, el cuerpo humano y la bacteria. Entonces, cuando hay respuesta terapéutica cuando una persona está sufriendo una enfermedad infecciosa y se le administra un fármaco, un antimicrobiano para esa infección bacteriana, entonces, si es que hay una, un éxito terapéutico, entonces eh, a eso se llama punto de corte clínico, a una cierta dosis, ¿verdad? Cierta dosis de un antimicrobiano versus eh, una bacteria causante una enfermedad infecciosa. Entonces ahí nacen los puntos de corte clínicos. Y como mencioné, estos puntos de corte están basados en las distribuciones de las SIM poblacionales, datos de PKP de farmacocinética y dinámica de la droga en el cuerpo y resultados clínicos. Entonces se define el punto de corte clínico como valor de la SIM que predice la probabilidad de éxito terapéutico de un paciente. Y por otro lado tenemos al punto de corte epidemiológico que se define como valores de zinc que señalan emergencia de resistencia. O sea, a diferencia del punto de corte clínico, el punto de corte epidemiológico nada más nos dice si es que la bacteria o no es una cepa salvaje. O sea, si es o no una cepa que tiene mecanismos de resistencia frente a los antibióticos. Eh, ¿Para qué es importante saber eso? Porque es importante saber porque en muchos casos no se obtienen, no se tienen datos, datos de un microorganismo, por ejemplo, causante una enfermedad infecciosa, frente a un antibiótico, ¿verdad? No hay datos clínicos. Entonces, es como para que se le dé información al médico de que es una cepa salvaje. Es para eso sirve el punto de corte epidemiológico. Si posee o no algún tipo de mecanismo de resistencia. Entonces los puntos de corte epidemiológico están basados solamente en las distribuciones de SIM poblacionales. Obviamente los puntos de corte epidemiológico no equivalen al punto de corte clínico por lo ya mencionado, ¿verdad? Porque no se tienen datos de si hay o no éxito terapéutico o cómo se comporta la droga en el organismo. Bien, o sea, otra imagen que representan los diferentes métodos utilizados para determinar la SIM o la determinación cuantitativa de la sensibilidad a los antimicrobianos. La microdilución en caldo, que muestra varios tubos con diferentes concentraciones de antibióticos a las que se enfrenta una bacteria.
Luego está dilución en agar, también lo mismo. Es similar, pero en este caso se incorpora el antibiótico dentro del medio. Y se prepara una suspensión de la bacteria y se mezcla con el medio y eso se solidifica y se incuba. Y luego se ve la cantidad de, si es que crece o no la bacteria a diferentes concentraciones de antibiótico. Em, Luego tenemos la microdilución en caldo, que es básicamente lo mismo a la macrodilución en caldo, pero es en forma miniaturizada, que también nos da concentraciones crecientes de antibióticos que se enfrentan a la bacteria, ¿verdad? Luego tenemos las tiras de gradiente, que si bien es cierto, es un método básicamente de difusión, es un método de difusión del antibiótico en diferentes concentraciones, que va de 0, 2, 4, 8, 16, 32 microgramos por ml del antibiótico, obviamente cuando difunde. Y luego o sea, tenemos los métodos automatizados que también nos dan la SIM del antimicrobiano frente a la bacteria, eh, pero obviamente no son métodos gold estándar, o sea, no es un método gold estándar, no son métodos gold estándar. Eso significa que en algunos casos puede haber discrepancias entre los métodos. O sea, yo puedo tener, por microdilución, puedo tener una bacteria sensible y por el método automatizado me puede dar un sensible dosis dependiente o resistente. O sea, hay una reproducibilidad, pero no es total la reproducibilidad de los métodos. Bien, otro de los métodos, que es el test de difusión, eh, también nos puede dar una aproximación de lo que es la sensibilidad o la resistencia de una bacteria, eh, pero como había mencionado, no nos da un valor cuantitativo de la sensibilidad a los antimicrobianos, sino nos da un valor cualitativo. Nos dice nada más, ¿es sensible o es resistente? Nada más que eso. Básicamente lo que se prepara es un inúculo bacteriano de 0,5 McFarland. Se inocula en una placa de Mueller-Hinton y luego se deja secar al inocular. Después de inocular se deja secar el inúculo y se le agregan los discos de antibiótico. Eso se incuba a 37 grados, en estufa de 37 grados, por 18 24 horas y luego se hace la lectura de esos halos. Y la lectura de esos halos en milímetros, yendo a la CLSI, al manual de la CLSI, entonces podemos categorizar a la bacteria versus los antibióticos, si es sensible o resistente o sensible dosis dependiente. Es bastante práctico utilizar y es económico. Es sencillo de hacer y es económico, no se gasta mucho dinero haciendo, solamente que como desventaja es que tarda un cierto tiempo, ¿verdad? No tarda demasiado, tarda 24 horas y nos da un valor cualitativo de lo que es la sensibilidad a los antibióticos. Así se realizan la lectura de los halos, ¿verdad? Cuando se interpreta de esta forma, cuando no hay información de halo, es resistente. Cuando no hay información de halo de inhibición, la bacteria se considera resistente a ese antibiótico. En cambio, si hay una presencia de halo relativamente mediano o grande, entonces se considera sensible. Obviamente, yendo al manual de la CLSI, comparando ese valor con lo que está en la CLSI, ¿verdad? Solo así se puede confirmar que sea o no sensible. Bien, esta es básicamente una correlación de lo que es eh, la microdilución versus
el test de sensibilidad por difusión. O sea, es test de dilución versus difusión. Por ejemplo, un organismo sensible, yo puedo ver que se inhibe a una concentración del antimicrobiano, una concentración de 8 microgramos por ml del antimicrobiano. Y eso yo interpreto en mi placa de Mueller-Hinton, eh, que hay un halo de inhibición, se forma un halo de inhibición en el método de disco difusión. Este sería el disco de antibióticos, está en la parte derecha superior. Se forma un halo de inhibición, no le permite crecer a la bacteria alrededor del disco, porque el disco que tiene impregnado, el disco de papel que tiene impregnado el antibiótico, le inhibe a la bacteria. En cambio, cuando hay un organismo resistente, lo que pasa en B, eh, crece en todos los pocillos, en todas las concentraciones del antibiótico. Crece en el de 2, en el de 4 microgramos por ml, en el de 8 y en el de 16. Esto comparando con el método de difusión, entonces se observa que no hay presencia de halo. Por lo tanto, esta bacteria se considera resistente. Básicamente tiene una SIM igual a 16. Y por disco hay se lee igual, ¿verdad? El diámetro del disco que es 6 milímetros. Entonces es resistente, básicamente. Bien, el antibiograma por dilución es una técnica de referencia que se realiza mediante unas concentraciones seriadas de un antimicrobiano que obviamente se utiliza un caldo específico que se llama caldo Mueller-Hinton, donde a partir de esto, de este caldo, con el antibiótico, se mezcla con una suspensión de la bacteria y eso se incuba por 24 a 18 a 24 horas en la estufa y luego se lee al siguiente día, se lee la lectura de la SIN. Entonces la SIN, que es la concentración inhibitoria mínima, sería, en este caso, en este ejemplo, donde no hay formación donde no hay turbidez del medio, o sea, donde no se puede apreciar la turbidez del medio. Entonces aquí la SIN de la bacteria, el SIN del antibiótico versus la bacteria es 1,6 microgramos por ml. Sería. Eh, y una concentración, una dilución antes que esa dilución es 0,8 microgramos por ml, pero en cambio hay turbidez, por lo tanto se aprecia el crecimiento, por lo tanto la bacteria puede crecer todavía a concentraciones de ese antibiótico. Entonces, aquí la SIM, la concentración inhibitoria mínima sería el de 1,6 microgramos por ml. Como ya mencionamos, esto proporciona la SIM. La SIM del antimicrobiano, ¿verdad? Versus la bacteria eh, sería la concentración mínima de un antibiótico a la cual la bacteria se inhibe o muere. El método es complejo y de alto costo, pero se obtienen, hay que ver el costo-beneficio, se obtienen resultados de SIM, concentración inhibitoria mínima, versus el otro que vimos anteriormente, se obtienen resultados cualitativos, si es sensible o resistente nada más. Esto es realmente útil si es que se lleva a la práctica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay personas que tienen pacientes que pueden sufrir bacteriemias por Staphylococcus aureus. Entonces, normalmente se les trata con vancomicina. Es importante saber cuando, si en el caso que sea positivo el hemocultivo, si se les trae una muestra de sangre, sale positivo el hemocultivo, se aísla un Staphylococcus aureus, entonces se debe realizar la SIM a vancomicina. Si es que la SIM a vancomicina está por debajo de 1, eh, igual a 1 es sensible, ¿verdad? Pero si está por debajo de 1, hay mayor éxito terapéutico en ese tipo de infecciones. Cuando la vancomicina tiene una SIN menor o igual a 1 para el Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo mido en suero la concentración de vancomicina y yo encuentro que la vancomicina está por debajo de esa SIN, supongamos que la SIN de la bacteria es a 0,5. Si es que encontramos nosotros que la SIN a vancomicina no llega a 0,5,
lo más probable es que el tratamiento esté fracasando, ¿verdad? Porque no se están obteniendo las concentraciones necesarias para poder matar a esa bacteria. Entonces, en ese sentido es muy importante saber la SIN de la bacteria. Es importante para el infectólogo, para el clínico, para poder decidir otro esquema terapéutico o sugerir una combinación de antibióticos. Entonces, como saben, depende mucho de eso del organismo. Cómo metaboliza ese fármaco, el volumen de distribución. No es lo mismo una persona, por ejemplo, de mediana talla que una persona, por ejemplo, de pasado de kilos, ¿verdad? Porque en esa persona pasada de kilos se necesitaría más vancomicina para poder alcanzar la zinc que se necesita para poder matar a esta bacteria. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Y más todavía si es que el paciente no está respondiendo al tratamiento, si sigue con fiebre, si los blancos están elevados. Eso es importante. Bien, esto es un poco lo que ya mencionamos, ¿verdad? El aislamiento bacteriano, se hace una suspensión del aislamiento bacteriano y se mezcla con los tubos que contienen el medio Muller-Hinton con las diferentes concentraciones del antimicrobiano que va de 1, 2 a 4, 8, 16 microgramos por ml a sucesivamente, ¿verdad? Eso se incuba y se lee luego al siguiente día y se ve hasta dónde enturbió. Y se lee el primer tubo donde no está, o sea, el primer tubo donde no se evidencia el crecimiento de la bacteria. A eso llamamos concentración inhibitoria mínima, o SIM. Aquí, por ejemplo, la SIM de la bacteria sería 8, porque hasta ahí, justo antes del pozo del tubo 4, eh, donde sí se evidencia crecimiento, en el tubo siguiente, en el de 8, no se evidencia crecimiento, por lo tanto, es la SIN de la bacteria es frente al antimicrobiano es 8. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Eh, si yo quiero comprobar esto, puedo repicar estos caldos que contienen la concentración del antibiótico y la bacteria, entonces, para corroborar si es que hay crecimiento bacteriano y en qué recuento, ¿verdad? Entonces lo que hago es repicar y esas placas, o sea, a partir de ese caldo agarro un cierto volumen y inoculo en diferentes placas de Muller-Hinton y incubo eso de 18 a 24 horas en una estufa de 37 y veo luego el crecimiento. Yo puedo evidenciar crecimiento en el tubo 8, sí puedo evidenciar porque es la concentración, acuérdense, la concentración inhibitoria mínima, la concentración mínima a la cual la bacteria se inhibe. En algunos casos es igual a la concentración bactericida mínima como vimos, ¿verdad? Donde hay muerte total de las bacterias. Bien, otro método que nos da la SIM del antibiótico frente a la bacteria es el método epsilométrico, que son básicamente tiras que tienen impregnados antibióticos en diferentes concentraciones. En- Son diferentes marcas, ¿verdad? De diferentes empresas, como por ejemplo el ITES es de Biomerie, el MAIS es de Oxoy y el METS es de Liofilgen. Em, lo que se puede apreciar aquí es en esta placa de Petri, es la zona de inhibición em, que se puede apreciar por el no crecimiento alrededor de la tira, donde se encuentra la mayor concentración, en la parte superior, una mayor concentración del antibiótico. Donde aparece 64 sería 64 microgramos por ml. Sería la concentración más elevada del antibiótico en el medio. Y bajando, entonces 48, disminuyendo la concentración de arriba para abajo, ¿verdad? Disminuyendo la concentración, entonces aquí nos indica eh, esta flecha de la SIM, justamente la SIM del antibiótico frente a la bacteria que es 0,125, o sea, a una concentración de 0,125 microgramos por ml del antibiótico se inhibe la bacteria. Eso es lo que está indicando aquí.
Este nada más es otra imagen de una pseudomonas aeruginosa eh, a la que se le realizó es un test de difusión. Es un test de difusión donde también se puede apreciar la SIM a diferentes antibióticos. Bien, este es otro de los métodos gold estándar, la microdilución en caldo, donde estos pocillos son inoculados, por así decirlo, con el caldo Muller junto con la bacteria problema y los pocillos contienen diferentes concentraciones de antibióticos. Entonces, como vimos, es similar a la macrodilución en caldo. En este caso es nada más que más miniaturizado, ¿verdad? El procedimiento. Entonces, lo que se ve, lo que se puede apreciar en los pocillos, una vez inoculados e incubados de 18 a 24 horas en una estufa de 37 grados, eh, el no crecimiento en uno de los pocillos indicaría la concentración inhibitoria mínima, ¿verdad? Como aquí se puede apreciar, o sea, la flecha apunta hacia un pocillo donde la bacteria no creció, por ejemplo. Y eso sería básicamente la SIN del antibiótico frente a la bacteria, ¿verdad? Hay ocasiones donde, por ejemplo, este método, o sea, no hay correlación de repente. Cuando se enfrentan a ciertos antibióticos, las bacterias crecen a mayores concentraciones del antibiótico y a menores concentraciones no desarrollan. Ese es algo que no se ve frecuentemente, pero puede llegar a aparecer ese efecto. Bien, continuando con nuestra clase, entonces, en cuanto a la automatización en el laboratorio de microbiología clínica, tenemos muy buenos equipos que pueden detectar rápidamente bacterias prácticamente en horas. Eh, no solo identificar, sino también poder darnos la información de la sensibilidad a ciertos antibióticos y con la virtud de que nos dan la concentración inhibitoria mínima, que es lo ideal siempre, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunos equipos y cómo se utilizan. Bien, el objetivo clínico de estos equipos es que se obtiene rápidamente la identificación de la bacteria y rápidamente la identificación bacteriana. ¿Eso qué implica? En un paciente séptico es importante ya que puede cambiar la decisión terapéutica del infectólogo. O sea, una bacteria, por ejemplo, una bacteriemia por una Klebsiella pneumoniae productora de carapenemasa, donde el paciente está recibiendo carbapenemes como un tratamiento empírico, eso sería de mucha ayuda porque el médico va a direccionar el tratamiento, va a poder cambiar rápidamente el tratamiento y hasta conseguir un éxito terapéutico, ¿verdad? Y, por supuesto, una mejoría clínica. Estos son uno de los equipos o sea, varios de los equipos que se utilizan para en la automatización del laboratorio de microbiología clínica, ahora en cuanto a la identificación y sensibilidad. El Vitec, eh, el Phoenix y el Microscan, que son equipos que nos dan la identificación básicamente en horas y la sensibilidad también. En- Hay una mayor reproducibilidad también, una alta reproducibilidad con respecto al gol estándar que es la microdilución en caldo, ¿verdad? Más del 90%, ¿verdad? Eso significa que de 100 bacterias, supongamos, que nos salga sensible supongamos, a ampicilina, eh, 95 nos sale sensible también por este método semi-automatizado, que en el caso del Vitic, por ejemplo.
Y entre ellos, entre los métodos tampoco hay mucha variación, hay siempre buena correlación tanto de la identificación como la sensibilidad a los antibióticos. No hay muchas discrepancias, o sea, no es que en un equipo, por ejemplo en el Fénix me da resistente, de 100 bacterias me da resistente a un X fármaco y al otro me da 80, por ejemplo. Sino que ahí es equiparable el uno con el otro. Si en uno me da 90, en el otro me da 90. Eh, en ciertas drogas puede variar, ¿verdad? Pero eso es meramente por el procedimiento y por la droga misma, ¿verdad? Es inherente a la droga, por ejemplo, la colistina que muchas veces no tiene buena reproducibilidad tanto en los métodos de difusión como en los métodos automatizados. O sea, en muchos casos me puede dar, por ejemplo, una falsa sensibilidad, eh, una cepa, por ejemplo, a una cepa cuando se le testa la colistina. Bien, lo que aquí hacemos eh, es preparar un inóculo de la bacteria, una suspensión de la bacteria, aproximadamente 0,5 McFarlane. Luego se coloca en la gradilla y se le adiciona la tarjeta, ¿verdad? La tarjeta dependiendo de qué organismo sea, si es un bacilo gram negativo, un coco gram positivo. Luego se le da lectura al código de barras que tiene cada tarjeta y de acuerdo a eso se le ingresa en el sistema informático. Y luego se carga en el equipo, ¿verdad? Se coloca en el equipo y esto incuba aproximadamente en un promedio de 5 a 8 horas, ya puede dar la identificación y la sensibilidad. Por ejemplo, en 80% de los aislamientos hay un tiempo de respuesta en una media de 6 horas más o menos. En E. coli rápidamente ya se obtiene la identificación en 5 horas, Klebsiella pneumoniae en 5 horas, Pseudomonas en 6, Proteus en 4. Dentro de los cocos ya tenemos Enterococcus fecalis en 4 horas, Staphylococcus en 5, Streptococcus pneumoniae en 5, Staphyloepidermidis en 6 horas. Esto ayuda muchísimo al médico para que sepa, para que instaure rápidamente o cambie el tratamiento dependiendo de su tratamiento inicial, ¿verdad? Dependiendo del tratamiento empírico que le esté dando al paciente, ¿verdad? O sea, puede direccionar drásticamente la terapéutica de acuerdo a los resultados de estos equipos. 95% de la rutina bacteriana ya obtenemos en 6 horas. Entonces, con esto ya el médico puede cambiar de tratamiento antibiótico a un paciente, por ejemplo, que se le dio empíricamente algo que no le está sirviendo básicamente al paciente. Bien, algo muy importante que les quería mencionar es las limitaciones que tienen también estas pruebas de sensibilidad a antimicrobianos, de que no evalúan la inmunidad humoral y celular. Y como les había mencionado en la regla 90-60, algunos péptidos colaboran para poder matar a la bacteria, ¿verdad? Entonces, con estas pruebas que se realizan in vivo, o sea, en el laboratorio no medimos eso, ni tampoco la unión a proteínas. Eh, Otro punto importante es que no existen puntos de corte para algunos microorganismos, o sea, no podemos categorizar en sensible o resistente o sensible o independiente, porque no hay suficientes datos y porque no hay suficientes cepas o por la simple razón de que la bacteria crece muy lentamente, entonces no se puede estandarizar el punto de corte. Otra cosa importante es que estos puntos de corte, tanto de la CLSI como el de la EUCATS, son solamente en fluidos como de la orina y en, en suero, ¿verdad? Se manejan solamente en esos sitios. No se maneja puntos de corte definidos para líquido pleural, ni para líquido acítico.
en líquido sinovial, no. Solamente para suero y orina. Y en algunos casos LSR, por ejemplo, en el caso del neumococo. Tampoco se mide el tamaño del inóculo, o sea, nosotros medimos nuestro propio inóculo al realizar la suspensión, pero nosotros no sabemos con exactitud si en el foco de infección hay un mayor inóculo. O sea, por ejemplo, puede ocurrir en el caso de una osteomilitis, donde puede haber una mayor concentración de bacterias con respecto a nuestro inóculo que realizamos en el laboratorio. Entonces, la SIN no va a ser real en ese microorganismo. La SIN que obtenemos en el laboratorio. ¿Por qué? Porque eh, tiene que ser superior a la SIN, superior la concentración antimicrobiana alcanzada en ese tejido óseo, para poder matar a la bacteria. Justamente por eso, por el efecto inóculo, por el tamaño del inóculo. Eso no medimos en el laboratorio. Nosotros prácticamente a ciegas realizamos la prueba porque no sabemos la cantidad de bacterias que hay en el sitio. Entonces, luego tenemos que las, no medimos tampoco a las fases no logarítmicas de crecimiento, donde las bacterias están prácticamente estacionarias, o sea, en su fase eh, donde no hay reproducción, donde no hay división de la bacteria. Entonces, eso ocurre en los pacientes que sufren de endocarditis, por ejemplo, o los pacientes que tienen endocarditis por ende la formación por ende la formación de biofilms por parte de la bacteria, donde la bacteria no penetra bien en el sitio de acción y no puede matar a la bacteria. En- Eso es básicamente. Luego no evalúa la cinética de muerte bacteriana tampoco, qué proporción de bacterias mueren y qué proporción sobrevive, tampoco se mide eso. Y los antimicrobianos a concentraciones, nosotros medimos a concentraciones constantes, ¿verdad? No medimos cierta concentración, 2 4 8 microgramos por ml, y como que es fluctuante en el organismo, lo que ocurre in vivo muchas veces no es diferente a lo que ocurre in vitro. Entonces, tampoco eso se tiene en cuenta, ¿verdad? La fluctuación de los antimicrobianos en suero. Bien, chicos, con esto terminamos. Espero que em, puedan rescatar algo de esta clase y si surgen dudas con respecto a los términos que dimos, con respecto a todos los puntos que tocamos, entonces vamos a tratar de dilucidar en la clase de retroalimentación. Muchas gracias y éxitos.